Maestro Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, estratega tecnológico en sistemas de información, análisis de datos y autor de México, Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis, su historia más reciente. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Ricardo, muchas gracias por esta invitación para poder conversar sobre uno de los temas que más interesan y preocupan a los mexicanos. Sí, por supuesto. Y todos nos preguntamos ahora, en primer lugar, si el actual gobierno está consciente o no de la violencia. Apenas esta misma mañana, el presidente asegura que el país está en paz. Y en contraste, hay la convocatoria para una marcha por la paz y la justicia, convocada por la Iglesia Católica, fundamentalmente la Compañía de Jesús, luego de la ejecución de los dos jesuitas que todos testimoniamos en Chihuahua. ¿El país está en paz, Ricardo? Bueno, claramente no está en paz. Los propios datos, la propia información que genera la autoridad da cuenta de ello. Incluso la autoridad ha reconocido que a la fecha el número de homicidios, la violencia letal que se registra en el país ya supera la violencia, el total de la violencia letal que se registró en todo el periodo de Felipe Calderón. Claramente, digamos, los datos que genera la propia autoridad indican que el país no está en paz, y también basta ver, digamos, las noticias que se suceden en lugares como Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Morelos, Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, prácticamente en todo el territorio nacional. Tenemos en distintos grados, desde luego, pero tenemos un problema de inseguridad. Incluso el tema de la seguridad es el que más preocupa a los mexicanos, de acuerdo a una encuesta reciente publicada antier por un diario de circulación nacional. Maestro, decenas de miles de desaparecidos. Ya llevamos 6,000, según recuerdo, nada más en esta etapa. Decenas de periodistas muertos, ejecutados también. Se habla, según la perspectiva de cada quien o de las entidades que se han ocupado de ello, de 10 o 12 feminicidios diarios. Ayer se nos revelaba que un promedio de 7 niños están muriendo como resultado de ejecuciones o de fuego cruzado entre grupos criminales. Son datos terribles que nos alejan de la civilización y nos acercan a la barbarie. ¿Cómo describir este panorama? ¿Cómo hemos llegado a ello, Ricardo? Bueno, esa es una pregunta para la cual tenemos algunos indicios, pero no tenemos una clara respuesta. En parte, tener una clara respuesta, avanzar en ese diagnóstico, de identificar cómo fue que llegamos al punto tan grave y tan delicado en el que nos encontramos, nos permitiría definir políticas públicas y estrategias mucho más eficientes para poder neutralizar los efectos desfavorables de la ola expansiva y del incremento en la violencia letal en el que nos encontramos. Pero hay dos componentes fundamentales para la situación grave en la que nos encontramos. Uno es el crimen organizado. La propia autoridad ha afirmado que el 75% de los homicidios que se cometen en el país está asociada a actividades del crimen organizado. Y la otra es el tema de las armas de fuego. 7 de cada 10 homicidios que se cometen en el país se comete con armas de fuego. Y claramente está este problema asociado con el tráfico ilícito de armas de fuego que se da de Estados Unidos hacia México. Pero son dos factores fundamentales, digamos, que en términos, digamos, de peso, en términos cuantitativos, son los dos factores que más inciden o mayor peso tienen en la violencia letal que se vive en el país. Mencionaste la palabra estrategia en tu respuesta
anterior. ¿Tenemos una estrategia contra el crimen organizado en este país? Porque en los extremos, Peña Nieto pareció que optó por dejar hacer, dejar pasar, pero en los extremos de la guerra emprendida por Calderón y los abrazos, no balazos, de López Obrador, dime, ¿hay una estrategia clara No, bueno, contra no la hay una violencia? estrategia, no hay una estrategia clara en contra de la violencia y mucho menos una estrategia eficiente. Hay, eso sí, un conjunto de frases, de clichés políticamente correctos, pero de muy poca eficiencia operativa, de muy poca eficiencia en el terreno. Y en especial, digamos, cuando se tiene la fuente una de las fuentes principales, el 75% de los homicidios asociados al crimen organizado, y de entrada la estrategia excluye llevar a cabo acciones específicas contra estas organizaciones del crimen organizado y excluye también llevar ante la justicia a sus líderes, no se puede esperar grandes resultados cuando estos dos factores son la principal fuente de la violencia letal que se registra en el país. ¿Cómo describes tú, si no hablamos de estrategia, sí por lo menos una actitud generalizada de parte del gobierno que ha defendido a ultranza esta actitud de abrazos y no balazos, de el respeto también hacia los propios delincuentes, porque se trata de personas, de seres humanos? Esto, ¿qué te dice todo esto a ti? La misma iglesia, cuando el presidente dice, ¿qué quieren los curas que hagamos? ¿Qué quieren los sacerdotes que hagamos? Que los matemos en caliente. La misma iglesia ha dicho, no, nadie está pidiendo eso. Simplemente queremos que se haga justicia. ¿Qué te dice a ti esta actitud de abrazos, no balazos? Es absolutamente claro, no hay ningún país que pueda aspirar a tener niveles de seguridad aceptables eh, si no desarticula las organizaciones del crimen organizado y si no lleva ante la justicia a los líderes de estas organizaciones del crimen organizado. Si la estrategia de no combatirlos, de no llevar ante la justicia a sus líderes, fuera la solución, muy probablemente antes o después habría una ola en todos los países del mundo copiando la estrategia mexicana. Pero claramente ni antes ni después la estrategia mexicana ha sido adoptada en otros países como una estrategia ejemplar a seguir, como una estrategia que finalmente dio con la fórmula para controlar al crimen organizado y para nulificar las acciones de estas organizaciones. ¿Cuáles dirías que son los momentos claves de toda la conformación del actual escenario? Hablas, por ejemplo, de una fecha clave en la guerra contra el narcotráfico, el 8 de mayo del 2008. ¿Qué sucedió ese día en Culiacán, Sinaloa, Ricardo? Sí, ese es el punto fundamental, ese es el punto en el que se da la explosión de la violencia letal en el país y que desafortunadamente hasta la fecha lo seguimos padeciendo. En ese día, en la madrugada, ejecutan al entonces coordinador de seguridad regional de la Policía Federal, Edgar Millán, y en la noche, la tarde-noche, 7, 8 de la noche, ejecutan a Edgar Guzmán, uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Y eso es lo que cuando se ven los números, cuando se ven los datos duros, cuando se ven las carpetas de investigación, en mayo es cuando se desata, se da un incremento muy importante en las carpetas de investigación por homicidios en Sinaloa, en Culiacán, en Ciudad Juárez y en otras entidades del país. Claro, hay otras entidades como Michoacán o como Baja California que tienen sus propios ritmos. Pero lo que nos dice esto es una cosa muy importante. La explosión de la violencia letal en el país está más asociada con los problemas internos de los cárteles de narcotráfico, con sus problemas de liderazgo,
antes que con la política de enfrentar directamente a estas organizaciones que se implementó durante el ¿Qué gobierno de quieres Calderón. decir? ¿Que hay más violencia por la disputa entre los grupos? Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa o contra el cártel del Golfo, por esos posicionamientos geográficos o los corredores de droga hacia el norte. Claramente, cuando se ven los números, es absolutamente claro que la violencia en el país se desató entonces y continúa ahora más por los problemas al interior de los cárteles del narcotráfico y los problemas entre ellos que por la política pública que entonces implementó el expresidente Calderón o con la política pública que se sigue actualmente. Entonces, y esto es muy importante porque eso significa que la violencia letal, la violencia en el país tiene su propia dinámica y hay que diseñar estrategias y políticas públicas específicas para atender esa dinámica. En tu libro finalmente haces proyecciones de esta letalidad a que te refieres eh, durante la actual administración. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Tendremos un país cada día más violento o hay esperanzas de lograr contener esta violencia y esta impunidad que han imperado hasta ahora? En el corto plazo no hay manera de que haya una reducción significativa en la violencia letal en el país. Y a cómo están las tendencias actualmente, no hay manera de que el actual periodo seccional termine como el periodo más violento en la historia reciente del país. Simplemente tendría que suceder algo eh, verdaderamente extraordinario, verdaderamente excepcional Sí. para que no termine con el récord histórico de violencia letal. Y en el largo plazo es realmente una cosa muy triste. Si viendo las tendencias, incluso siendo muy optimistas, en el escenario más optimista, en el más optimista de los escenarios, México podría tener situaciones de violencia parecida a Japón, a Noruega, a Alemania o a otros países, digamos, que se consideran pacificados, con 2 o menos homicidios por cada 100,000 habitantes, en el mejor de los casos, en un siglo aproximadamente. Entonces, Ah, las tendencias no son nada favorables, nada que mueva al optimismo, y sí que mueve mucho al pesar, sobre todo cuando se piensa en las generaciones en formación y en las próximas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Las tendencias son verdaderamente desalentadoras. finalmente, ¿cómo accedemos a este esfuerzo tuyo, a tu libro, maestro? ¿Cómo accedemos a México? Seguridad, violencia y futuro en crisis. Es un libro que se descarga de forma gratuita en el sitio web del Wilson Center y el Instituto México, www.wilsoncenter.org. Ahí se puede descargar en forma gratuita. ¿Nos repites, por favor, para tomar nota? www.wilsoncenter.org. Bien. Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, gracias por esta conversación. Ha sido muy aleccionador escucharte. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. Un gusto como siempre.